El gobierno anunció el lunes un incremento de $25 al salario básico mensual y eso rige a partir de enero del 2022 y ya hay reacciones. Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, nos acompaña. Bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, buenos días. Un saludo a la audiencia del programa. Buenos días también. Partamos de que todos esperan un salario digno y justo que pueda cubrir las necesidades básicas. El salario básico no había tenido un incremento de este tipo, es decir, hablar de un 6.25% en los últimos años. ¿Ustedes como sector empresarial consideran que no se está apegando a la productividad o a los parámetros que se habían definido para ver cuánto debe subir cada año? Pero esta fue una oferta de campaña del presidente. 100 en 4 años, es decir, 5 por año era lo que había que esperarse. Sin duda lo que esperábamos también, Steffi, era el desarrollo de medidas complementarias que justamente hagan atractivo la implementación de este incremento. Una de ellas, una reforma laboral que es fundamental para incentivar el empleo, sobre todo de quienes no tienen empleo en el Ecuador, y otras medidas que también permitan y aceleren la reactivación económica del sector productivo. El sector productivo en este momento tendrá que asumir cerca de $900 millones en los próximos 2 años, producto de la reforma tributaria, y por otro lado se debe incentivar al sector privado, puesto que 9 de cada 10 empleos adecuados en el Ecuador los genera el sector privado. El incremento real para la persona que va a contratar o para las empresas que quieren contratar no va a ser de $25, sino de 32,35 si se considera el alza en el aporte patronal, los décimos, vacaciones, fondos de reserva, como debe ser. ¿Cómo evitar lo que ustedes anticipan? Es decir, que haya finalmente con esto, que parece ser una buena medida, un impacto para las micro, pequeñas, medianas empresas cuando tengan que definir su planilla. Permítame darle algunos ejemplos para sustentar lo que usted menciona. Este momento el Ecuador, con el salario mínimo vital de $400, antes de los 425, tomando como referencia la propia información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, de lo que define una familia, 4 miembros con 2 integrantes de los cuales trabaja, es decir, 1.6 perceptores. Si usted multiplica $400 por 1.6 más la proporción del 13º y 14º sueldo, usted llega a un ingreso familiar promedio de $746 versus una canasta básica familiar de 716, es decir, $30 arriba del costo actual de la canasta básica familiar. Esto hablando desde el punto de vista de canasta básica. Si nos comparamos considerando que hay 2 que aportan en esa familia, ¿no? Exactamente. Si esto lo miramos, Stephanie, con relación a Perú y Colombia, por darle 2 ejemplos, el Ecuador tendría ya el doble del salario de Perú y de Colombia, lo que efectivamente va a restar mucha competitividad al sector exportador. Y usted en el sector exportador no logra trasladar esos precios al consumidor final por cuanto está en mercados internacionales. Esto llevaría al Ecuador, al momento, a ser el segundo salario más alto en Sudamérica, luego de Chile y de Uruguay, pero son economías mucho más desarrolladas. Permítame compartir que el Producto Interno Bruto per cápita del Uruguay es cerca de $15.000, el de Chile 13.000 y el nuestro es 5.000. Por lo tanto, las condiciones bajo las cuales se dan estas medidas, sin duda lo que van a hacer es reducir competitividad y eficiencia. ¿Qué hacer allí? Lo que tenemos que buscar es el bienestar de las organizaciones y, por supuesto, también el bienestar de nuestros colaboradores. Si tenemos empresas sólidas, eficientes, por supuesto que podemos desarrollar políticas salariales que permitan también mejorar el nivel de ingreso de nuestros colaboradores. La preocupación principal viene por el sector agroexportador, viene también por las pequeñas y las medianas empresas donde existe la mayor cantidad de colaboradores que tienen un ingreso relacionado con el salario básico. Hablemos de eso, porque para que ustedes adviertan que puede haber una afectación en la competitividad, incluso comparándonos con Perú o Colombia, ¿de qué porcentaje de la población económicamente activa estamos hablando que ocupan los trabajadores que ganan un salario básico? Estamos hablando más o menos de 450.000 trabajadores, más o menos, en una economía de las nuestras, o es por cómo se afectarían ciertos sectores, si hablamos de MIPYMES o si hablamos de agricultura, por ejemplo. Es la combinación de los dos, Steffi, pero la proporción que usted menciona es correcta. La gran mayoría de las personas que perciben un salario mínimo no se encuentran en las grandes empresas, se encuentran principalmente en el sector agroindustrial, se encuentran en lo que tiene que ver con ganadería, se encuentran también en pequeñas y medianas empleadas domésticas, por ejemplo. Tenemos que pensar muy bien cuál va a ser el impacto en esos sectores.
Quiero compartirle también que si usted analiza el año 2016 hasta el año 2021, en ese periodo el salario mínimo vital en el Ecuador se incrementó 8.5%. Sin embargo, la población con empleo adecuado en el Ecuador en ese periodo disminuyó del 42% al 30%, 10%, 800.000 ecuatorianos que perdieron empleo durante este periodo. Por lo tanto, ese es el impacto que podría tener el incremento en el salario si esto no viene acompañado de medidas complementarias que permitan, por un lado, mantener el nivel de competitividad del sector exportador y apoyar la reactivación de todos los sectores, especialmente de los sectores más afectados por la pandemia y también las pequeñas y las medianas empresas. ¿Cómo deberían acompañarse? Porque por otro lado, quienes ganan ese salario básico, viviendo en este país, saben que no pueden cumplir con el mínimo de condiciones más allá de esa canasta básica para vivir. El sector productivo lo que está diciendo ahora es, si es que quieren poner ese salario básico, acompañen con las otras medidas porque hoy hay otros pesos. Uno, tienen la ley tributaria que le está poniendo impuesto al patrimonio por 2 años. El fondo les pedía 1, pero finalmente pusieron 2 y calculan que eso bordee los 950 millones. Pero lo lógico sería entonces un esfuerzo por acá y un alivio que permita la tal llamada reactivación. Van a pedir entonces que ese nuevo Código del Trabajo incluya modalidades más flexibles. ¿Para qué? ¿Para contratar y para despedir? Estefanía, lo que necesitamos es generar una ley laboral que permita involucrar a todos los sectores, a los sectores de los trabajadores, de los empleadores, pero lo más importante, a quienes no tienen empleo en el Ecuador. No podemos permitir que una reforma laboral corra el mismo destino que la reforma tributaria. Debe ser analizada, consensuada. La Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional tienen una gran responsabilidad en generar una ley laboral que permita justamente la generación de incentivos para resolver el principal problema que tienen los ecuatorianos, que es el desempleo. 9 de cada 10 ecuatorianos es pesimista sobre el futuro del país, y si no generamos condiciones, dentro de ellas empleo, adecuadas, difícilmente vamos a corregir ese pesimismo, esa sensación de que no existe un mejor futuro en el Ecuador, producto de las condiciones que se han generado luego de la pandemia. Pero ya han logrado incluir temas, volviendo a la reforma laboral, porque son las miras ahí, a ver si es que eso les va a permitir reactivar la productividad y por ende tener un impacto en el empleo, si es que ese código va a permitir nuevas contrataciones. Digo, han tenido consensos para no esperar hasta que ya lo presenten en la Asamblea, les quede poco tiempo para finalmente debatir, más allá de que anuncian que esto podría tomar un tiempo de 3 meses. La Cámara de Comercio de Quito, Steffi, realizó un esfuerzo enorme que lo denominamos Consenso por el Empleo. Hoy públicamente quiero poner a disposición del Gobierno Nacional, del señor Ministro de Trabajo, todo nuestro contingente como Cámara de Comercio, todos los insumos que fueron generados a través de mesas de trabajo en varias ciudades del país, con diferentes colectivos, donde logramos identificar alternativas y modalidades contractuales para quienes no tienen empleo en el Ecuador, jóvenes, mujeres, discapacitados, adultos mayores. Es el momento ya de establecer un consenso sobre el empleo, que insisto, es la principal preocupación de todos los ecuatorianos. Pero con temas importantes para aterrizarlo, como cuáles, por ejemplo, porque ya saben qué quiere el gobierno, porque ya presentó en su megaproyecto parte de las intenciones, por ejemplo, el poder hacer contrataciones con contratos a 4 años, sea hablar de los contratos a plazo fijo o no, el tema que tenían intenciones que tiene que ver con la jubilación patronal, por ejemplo, qué pasa con las indemnizaciones. ¿Sobre esos temas están de acuerdo? Esos son temas que surgieron de estas propuestas, que surgieron de estos análisis con quienes no tienen empleo en el Ecuador, y sin duda es el momento ya de incorporarlos y en el menor tiempo posible generar estas condiciones y esa reforma laboral que sin duda sería el principal insumo para generar empleo en el Ecuador. ¿Qué alivios ya han recibido, dice el gobierno, en cierta medida para reactivarse? Y se refieren sobre todo cuando hablan de aranceles. No basta, dicen ustedes, que también están las más el costo de las materias primas, una ley de transporte en el 2021, el ISD, son varios frentes, y sobre eso, ¿cuál sería el próximo paso a concretar? O lo que ven más cercano es que ya empiece a bajar más el impuesto a la salida de divisas. La reforma arancelaria, Steffi, tiene que ser vista como de manera integral, no eliminando, reduciendo tasas a determinados ítems o partidas presupuestarias. Esto tiene que eliminar todas aquellas distorsiones que eliminan y que destruyen competitividad en el Ecuador. Es un momento también para analizar el tema del contrabando y mirar aquellos temas que son sensibles, y sobre esa base desincentivar el contrabando sobre la base de tener una estructura arancelaria mucho más competitiva para el país. Hoy tenemos una crisis logística a nivel mundial por el costo de los contenedores
contenedores y la reducción en términos de frecuencias. Por lo tanto, la coyuntura exige también el revisar otro tipo de propuestas, otro tipo de alternativas, como por ejemplo la revisión de los aranceles. El impuesto a la salida de divisas, consideramos que ya una vez que el gobierno ha conseguido los recursos necesarios a través de la reforma tributaria, es importante ya una señal en términos de una reducción. Otra de las ofertas de campaña del señor presidente de la República, consideramos que ya sin duda deben incorporarse este tipo de alternativas para reactivar la economía. Esto hablando la de las diferencia es grandes y en qué medianas porcentaje, empresas. es decir, porque tienen, así como tenían previsto un aumento del salario básico de $100 en 4 años, significa 25 por año. Si van a desmontar este impuesto en los 4 años, ¿de cuánto debería ser ya este año? Y es lo que falta por anunciar. Otro de los objetivos de este incremento de $25, según el gobierno, es, lo decía el ministro ayer, es el consumo. Creen que el trabajador requiere mayor capacidad de consumo y de compra y que la única forma es subiéndoles el sueldo. ¿Ustedes en base a qué argumentan que un incremento significativo del salario básico unificado no necesariamente tiene un impacto en el consumo ni en nuevas contrataciones, por ende? Tenemos dos análisis, El primero, el impacto de la reforma tributaria, que sin duda va a recaer sobre la clase media del Ecuador, la clase que efectivamente consume, y ahí efectivamente tendremos un impacto en términos del consumo. Desde el punto de vista del incremento, no necesariamente, por cuanto, como hemos discutido, este incremento tendrá un impacto alrededor de 400.000 ecuatorianos, que son los que perciben el salario mínimo vital, y no la gran mayoría de los ecuatorianos. Por lo tanto, no necesariamente este incremento a este nivel va a generar el incremento en el consumo que todos esperaríamos. Ahora, suena a sacrificios y sonaría bien si es que es sacrificios contra resultados, porque aquí lo que ha pasado en los últimos años, pido impuestos, tribute, par de años, a parar en manos de los que llegan al gobierno para hacer sus negociados. ¿No ven esto como el costo de estabilizar de cierta manera a ustedes las finanzas, el déficit, poner en orden la casa? ¿O temen que con la proforma, que está incluyendo aún más gastos, 1.000 más en salarios, por ejemplo, el Estado termine no haciendo su parte? El compromiso del sector privado ha sido permanente, Steffi, generando empleo, generando competitividad, generando una oferta exportable, liderando mercados internacionales como camarón, como banano, como café, como chocolate. Creo que es fundamental ahora la contraparte desde el punto de vista del gobierno para hacer su tarea, no solamente trabajar en los síntomas, sino en las causas de la crisis económica del país. Y eso se llama el déficit fiscal. Y eso tiene que ver con el tamaño del Estado, con la definición de un Estado óptimo, adecuado, eficiente, y no un Estado obeso, lento y corrupto, que de alguna manera lo que genera es justamente... ¿Pero creen que el Estado está haciendo su ineficiencia. parte o hacia allá van los temores de que no se acompañen esas medidas cuando sí piden sacrificios por otros lados? Es el momento de que el Estado comience a dar señales también de que efectivamente desde el punto de vista de la estructura del Estado comienzan a dar esas señales, y que el sacrificio y el esfuerzo no solamente caerá en el sector privado, sino también en el lado del sector público. No solamente el gobierno central, sino también todo el sector público en general. La posición del presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Steffi, nuevamente, y un saludo a la audiencia del programa. Buen día.